Y ya estando sobre nuestro tema, hoy vamos a hablar sobre cuánto estás dispuesto tú a entregarle a Dios para ver su gloria. Todos sabemos que, o todos queremos ver la gloria de Dios, ¿verdad? Todos queremos que la gloria se manifieste en nuestros días, ¿verdad? Pero ¿qué es la gloria de Dios? Yo no he visto la gloria de Dios. Pero la pregunta hoy es, ¿cuánto estás dispuesto tú a entregarle a Dios para ver su gloria? Hermanos, cuando nosotros hacemos esta pregunta, cuando nos referimos a esta pregunta, inmediatamente la mayoría de personas asocian esta pregunta con dinero. Entonces va a decir, uy, ya el pastor se metió en mi bolsillo, ya está como que tocándome la fibra que no es. Y créanme que esta pregunta de que cuánto está dispuesto a entregarle a Dios para ver su gloria, no estamos hablando solamente de dinero, porque Dios no está interesado solamente en su dinero, porque hermanos, créanme que Dios no es un Dios de trueques como la quiero presentar. Dios no es el Dios que trabaja si yo le pago, si yo le doy, si yo le entrego hoy 3,000, Él me va a dar 30,000, así no es Dios. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de que algunas personas no han visto la gloria de Dios porque no le han entregado a Dios lo que Dios le está pidiendo. Entonces, esta mañana vamos a hablar, y esta enseñanza, créanme que no está dirigida para tocar sus bolsillos. Esta enseñanza está dirigida para tocarles sus corazones. Es muy diferente, ¿verdad? Cuando me toca el bolsillo, me duele, ¿verdad? Pero cuando toca el corazón, ¿verdad qué? Hay gente que le dice, hermanos, colóquense la mano en su corazón. Y mucha gente se la coloca en la billetera, porque ahí está el corazón. Entonces, esta enseñanza, hermanos, no está dirigida a tocar sus bolsillos. Y créanme que yo quiero venir a ustedes a moverlos para que practiquen la próxima semana ofrenden más. No, esta enseñanza está dirigida para tocarles ¿qué? El corazón. Yo estoy seguro, hermanos, que si hago esta pregunta, ¿cuánto estás dispuesto tú a entregar a Dios para su gloria? La mayoría va a decir, no, todo. Yo estoy dispuesto a entregar todo, ¿cierto? ¿Pero de qué? De dientes para afuera. Porque si llegamos al momento exacto, al momento de la realidad, al momento decisivo, yo estoy seguro que muchos de los que dijeron yo le haría todo a Dios, se van a arrepentir, se van a retractar y decir, no, pero es que yo aplicarle al Señor esto y es como mucho, no, más bien como que esta vez paso y de pronto la próxima vez hago, ¿verdad? Entonces, muchos van a decir, no, yo estoy dispuesto, pero esta vez yo paso y voy a sacar un pretexto de disculpa. Entonces, la pregunta hoy, hermano, es, ¿cuánto estás dispuesto a entregarle a Dios para ver su gloria? Yo quiero que esta semana ustedes mediten, tengan su corazón. ¿Cuánto estás dispuesto tú a entregarle a Dios para ver su gloria? La palabra de Dios, la Biblia, nos relata que Cristo vino y vendrá por su iglesia, ¿verdad? Todos sabemos que la palabra nos cuenta que hubo una primera venida. Pero la palabra de Dios nos profetiza de una segunda venida. Y si ustedes no sabían, en esta profecía hay más versículos bíblicos que hablan de la segunda venida del Señor que la primera venida del Señor. Ustedes pueden poner la palabra de Dios y se dan cuenta que la Biblia se refiere más a la segunda venida que a la primera venida que ya ocurrió. La Biblia nos dice a nosotros que en la segunda venida de Jesús, Él va a terminar con lo que está sucediendo acá en la tierra, ¿verdad? Nos dice que Él va a venir por su familia, por su iglesia, para llevarla ¿a dónde? Al cielo. Nos dice que cuando Él venga será el fin de la historia y se acerca la época ¿de qué? De la eternidad. Cuando Dios venga, se va a acabar todo lo que hay, la historia, lo que está, y vamos a acercarnos ¿qué? A la eternidad. Entonces, teniendo esta pregunta, teniendo esos acontecimientos en mente, yo quiero, hermano, que te preguntes tú mismo, ¿será que lo que dice la Biblia, de que el Señor va a venir nuevamente, este hecho afecta nuestra manera de vivir? Este hecho que la Biblia nos relata que el Señor va a venir por su iglesia y que va a llevar a su iglesia y que se van a quedar los que no en su iglesia, yo te pregunto, ¿este hecho afecta tu manera de vivir o no afecta tu manera de vivir? Tiene que afectar, ¿verdad? Porque si yo quiero irme con el Señor, tengo que comenzar a caminar como Dios quiere que yo camine. Entonces, este hecho tiene que afectar nuestra manera de vivir. Respecto a esto, la palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 3, 11, 12,
nos dice de la siguiente manera: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos por la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Qué nos dice el versículo 12? Dice que esperando y apresurados, ¿verdad?, para la venida de Dios. Esperando, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice que esperando en santa y piadosa manera de ¿qué? De vivir. Santa y piadosa manera de vivir. Pero ¿qué debemos hacer para apresurar la venida de Dios? ¿Qué tienes que hacer tú para apresurar la venida de Dios? ¿Qué dice la palabra que el Señor va a venir cuándo? Cuando se haya alcanzado la tierra, cuando se haya predicado el Evangelio. ¿Verdad? Cuando se haya predicado el Evangelio a la última persona. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de esperar en santa y piadosa manera de vivir. Pero debemos de apresurarnos ¿a qué? A predicar, a compartir, a enseñar, a mostrarle al hermano que no conoce del Señor, a mostrarle que alguien va a venir por nosotros a rescatarnos. Entonces, pero la pregunta de hoy, el día es, mientras que ocurre esto, la segunda venida del Señor Jesucristo, mientras que el Señor viene, como dice su profecía, ¿cuánto estás dispuesto tú a dar al Señor para ver su gloria? Yo dirán, pero el pastor está preguntando mucho eso, pero es que yo quiero que hoy te vayas para la casa con una pregunta: ¿cuánto estoy dispuesto yo a entregarle a Dios para ver su gloria? Hermanos, porque es que la gloria de Dios la vemos nosotros cuando sentimos nuestra vida un cambio. La gloria de Dios la vemos nosotros cuando salimos a la calle y vemos esa creación tan preciosa, cuando vemos el infinito, cuando vamos a cierto lugar y vemos que por las personas que hemos orado han sido sanas. Hermano, la gloria a Dios la vemos cuando vamos preocupados a alguna oficina a hacer algún trámite o hacer algún arreglo de la deuda, y cuando llegamos, no, su deuda está paga. Eso ha ocurrido. Y esa es la gloria de Dios. A mí en lo personal me ocurrió. Cuando llegaba a este país, me enfermé, me hospitalizaron, la cuenta costó $30,000 la operación. Me levanté de la convalecencia y fui al hospital a hacer un acorde de pago porque era mucho dinero, $30,000. Yo estaba recién llegado a ese país sin trabajo, sin nada. Cuando llegué al hospital a pedir cómo hacía el acorde de pago, me dice la señorita, su nombre, no, pero usted aquí no debe nada. Señorita, cero. ¿Es la gloria de Dios? No es la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Eso hablando en lo económico. Ahora hablando en lo espiritual. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios en su vida? Todos, ¿verdad? Todos queremos la gloria en su vida. Pero la pregunta es eso: ¿cuánto estás dispuesto tú a darle al Señor? ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. La palabra de Dios nos ordena, hermanos, que pensemos en qué, en lo bueno, en lo justo, en lo que tiene buen nombre. Filipenses 4:8 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ¿en qué? En esto pensar. Entonces, la palabra de Dios te está ordenando a ti y me está ordenando a mí que constantemente nosotros estemos pensando en qué, en lo bueno, en lo justo, en lo que tiene buen nombre. Que no estemos pensando en pensamientos que nos van a desviar. Que no estemos pensando en cosas que no nos edifican. Sino está diciendo que pensemos en lo bueno, no en la maldad, sino en lo bueno. Que pensemos en lo justo. Cuando tú haces un negocio, cuando haces un trato, tienes que ser justo. No podemos pensar siempre en sacar la buena parte, la buena tajada para mí y el que hace, bueno, ya él sí se dejó engañar. No, pensemos en lo justo, en lo amable, en lo que tiene buen nombre. En otras palabras, ¿estamos nosotros dispuestos a entregar a Dios nuestros pensamientos, nuestras mentiras, nuestras injusticias,
nuestro pecado, nuestras posesiones y posiciones? ¿Estás tú dispuesto a entregarle a Dios eso? ¿Cuánto estás dispuesto tú a entregarle a Dios? Hermanos, 2 Pedro 1, 5, 8 dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, en lo bueno, en lo justo, lo puro, lo amable, lo que no es nombre, en esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú estás llevando una vida ociosa y prácticamente estás conociendo solamente al Señor por lo que le estamos enseñando aquí los domingos, créanme, hermanos, que el Señor le está hablando hoy, lo está exhortando fuertemente hoy. Está diciendo el Señor que nosotros tenemos que tener, añadirle a nuestra fe virtud, tenemos que a la virtud conocimiento, tenemos que al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor. Porque si esto abunda en ti y en mí, nosotros vamos a ¿qué? A no andar ociosos. Vamos a estar siempre dispuestos a ¿qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto, sino que cuando el conocimiento está en ti, comenzamos nosotros a andar en ¿qué? En las cosas de Dios. Comenzamos nosotros a ser productivos. Comenzamos nosotros a servirle a Dios. Hermanos, servirle a Dios no es solamente venir cada 8 días a la iglesia. Servirle a Dios no es solamente decir, pero yo le sirvo a Dios porque de vez en cuando le comparto a unos amigos de algo así. Eso no es servirle a Dios. ¿Cuánto estás dispuesto tú a entregar a Dios para ver la gloria de Dios en tu vida? Para ver la gloria de Dios en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, en tu iglesia, en tu país, en tu nación. ¿Cuánto estás dispuesto tú para ver la gloria de Dios? Es la pregunta que vamos a hacernos. ¿Cuánto tiempo hemos vivido nosotros queriendo ver la gloria de Dios, pero no estamos dispuestos a hacer nada ni a entregar nada para ver la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a recibir todo gratis. Estamos acostumbrados a que simplemente tienen que darnos por obligación. Hermanos, si el Señor no te da a ti por obligación, sino porque a Él le nace, por misericordia, por bondad, es que Él nos bendice a nosotros. Entonces, cuando nosotros nos vemos todo esto en nuestra vida se vuelve productiva, se vuelve útil. ¿Para qué? Para Dios. Ahora, en la Biblia hay muchas promesas. Hay muchas promesas de Dios que nos hablan sobre la obediencia, y una de ellas la encontramos en Proverbios 3, 9 al 10. Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. Hermanos, este versículo nos está diciendo que si nosotros honramos a Dios con lo mejor de nuestra vida, que si nosotros damos a Dios la primera parte de nuestro tiempo, que si nosotros damos a Dios el primer pensamiento de nuestra mente, que si nosotros le damos a Dios el primer día de la semana, la primera parte de nuestro dinero, Él nos va ¿qué? A bendecir. No solamente lo tomemos con que diga, no, pero es que me está diciendo que tengo que darle diezmo. No, si tú le entregas a Dios lo mejor de ti, Dios te va a bendecir. Si tú le entregas a Dios, si estás dispuesto a entregar a Dios el primer día de la semana, Dios te va a bendecir. Si estás dispuesto a Dios a entregarle tu pensamiento, Dios te va a bendecir. Pero ¿cómo te va a bendecir a Dios si tú no estás dispuesto a entregar el primer día de la semana? Si el día de la semana le sale un trabajo extra y dice, no, yo prefiero ir a hacer el trabajo que irme para la iglesia a buscar de Dios. A Dios lo puedo buscar otro día, pero el trabajo no. Y no se dan cuenta que Dios es el dueño del oro y de la plata. Que nuestra provisión viene es por Dios.
no por tu capacidad ni por mi capacidad. Entonces, dice la promesa que si honramos a Dios con nuestros bienes, no solamente en lo efectivo, en lo económico, sino en lo que tú eres, en el tiempo que tienes, en el tiempo que pasas con Él, en el tiempo que es la Biblia, en el tiempo que oras, en el tiempo que le sirves en la iglesia. Si tú le entregas a Dios lo mejor de ti, Él te va a bendecir. Te va a bendecir. Segunda Timoteo 2:15. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchos se preguntarán, ¿qué significa presentarme a Dios aprobado? ¿Qué significa darle a Dios lo mejor? Hermanos, unos versículos antes de Timoteo 2:15, el Señor nos da 3 ejemplos de personas que dan lo mejor. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 7. Dice la palabra de Dios que aquí el Señor nos muestra 3 ejemplos de las personas que pueden dar lo mejor, las que están dando lo mejor a Dios. Dice la palabra de Dios: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primero, como buen soldado de Jesucristo. Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primera palabra, primera persona. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que no lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Segundo, primero soldado, segundo atleta. Dice la palabra de Dios: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tercero, un labrador. Se nos está ilustrando que tanto el soldado, como el atleta, como el labrador, son personas que nos enseñan a nosotros a dar lo mejor de ellos. Y ese ejemplo es el que nosotros debemos seguir. Entonces, dice el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Primero, el soldado. Debe ser un buen soldado de Cristo, hermanos. La primera cosa que los soldados hacen es que ellos definen por lo que están dispuestos a morir. Ellos van a la milicia y están dispuestos a morir. ¿Por qué? Por su país, ¿verdad? Ellos están dispuestos a que si van a la guerra van a estar conscientes de que van a morir. ¿Por qué? Por su país. ¿Tú estás consciente por quién vas a morir? ¿Tú estás consciente que tienes que morir a la vida para vivir en Cristo? Entonces, el primer pensamiento de ellos es que están dispuestos a morir. ¿Por qué? Por lo que ellos tienen en su cabeza, en su corazón. Lo segundo es que el soldado sacrifica su comodidad. Ustedes saben, hermanos, que los soldados están en sus casas cuando son civiles, pero cuando van a la milicia sacrifican su comodidad. Ellos ya no van a dormir en una cama doble, sino en unos camarotes. No van a tener aire acondicionado todo el día, o no van a tener calefacción, no van a tener la comida calientica que trae la mamá, no van a tener la ducha cuando quieren, sino ellos sacrifican su comodidad. Ellos están dispuestos a hacer lo que los superiores le digan. Nos está diciendo el Señor: sacrifica tu comodidad. ¿Estás cómodo ahí sentadito? ¿Estás cómodo en lo que estás haciendo? Sacrifica tu comodidad. Comienza a enredarte las cosas de Dios. Comienza a cambiar tu manera de vivir. Comienza a cambiar lo que estás haciendo. Tu pasividad comienza a cambiar. Incomódate un poquito. No te quedes en la comodidad que está. El tercero, lo que el soldado hace es que él elimina las distracciones. ¿Por qué? Porque si el soldado va a la guerra y va a ir a estar distraído con el mensaje de texto, o mandando WhatsApp, o mirando el Facebook, créanme que no va a durar mucho. En el primer encuentro le van a dar un tiro y lo van a matar, ¿verdad? Él está eliminando todas las distracciones. Él está enfocado en lo que está haciendo. Él tiene que estar enfocado a dónde va, a dónde quiere llegar. Eso nos está pidiendo el Señor a nosotros. Cuando estamos como soldado, quita de tu vida todas las distracciones. ¿Qué te está distrayendo a ti para que estés andando en las manos de Dios?
¿En qué estás tú invirtiendo? Tus pensamientos, tu tiempo, tu dinero. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está distrayendo? El segundo ejemplo nos dice que debemos ser como ¿qué? Como los atletas, ¿verdad? Nos dice que el atleta tiene que tener un interés ¿en qué? En ganar, ¿verdad? Ese es el primer interés. O sea, cuando un atleta participa en una competencia, tiene que tener un interés en qué? Ganar. ¿Por qué no van a ir a participar por participar? Vayamos a la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, el atleta va dispuesto a ¿qué? A ganar. Ellos van dispuestos a dar lo mejor de sí, a estar lo mejor de sí. 1 Corintios 9, 24, 27. Ya. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Segunda característica del atleta, son que disciplinados. Los atletas son disciplinados, ellos tienen que tener una disciplina, ¿para qué? Para su entrenamiento, su comida, disciplinados. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces está diciendo que debemos ser ¿qué? Disciplinados. Si tú quieres ser coronado legítimamente con las cosas del Señor, tienes que ser disciplinado. Tenemos que estar enfocados en las cosas de Dios. El tercero es mantenernos enfocados en la meta. Un atleta cuando va corriendo, él no se pone a mirar si puede coger por allí para llegar más rápido. Él está enfocado en la meta, no le importa si el que está aquí va vestido de amarillo, azul, no le importa, no, él está enfocado en lo que va, a donde va a llegar y va corriendo. ¿En qué estamos enfocados nosotros? ¿Qué nos desvía nuestro pensamiento? ¿Qué nos está sacando del camino de Dios? El tercer ejemplo que nos da es el del nadador. 2 Corintios 9, 6 al 14. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Este versículo no solamente está hablando de dinero, porque entonces nada, es que dice que el que siembra escasamente, eso no ha tomado. Siembra con abundancia y recibe con abundancia. Pero no solamente dinero. Si tú siembras escasamente amor, ¿qué vas a recibir? Escasamente amor, ¿verdad? Si tú siembras injusticia, ¿qué vas a recibir? Injusticia. Entonces está diciendo el Señor que debemos ser como los agricultores, pero sembrar abundantemente. Cuando tú vayas a sembrar amor, siembra en abundancia. Cuando vas a sembrar justicia, siembra en abundancia, para que el Señor te bendiga ¿en qué? En abundancia. No solamente está hablando de dinero. Ahora yo quiero que veamos un ejemplo de lo que estamos hablando. En el libro Primera de Reyes encontramos una historia que nos ilustra claramente la bendición a la obediencia. Esta historia que encontramos en Primera de Reyes es del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Yo creo que todos ya la conocen, ¿verdad?
Todos la conocen y todos sabemos en qué termina la historia y sabemos todo. Dice la palabra de Dios, 1 Reyes 17, 8 al 14, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el Señor le dice al profeta Elías que vaya y more. O sea, que vaya y viva en ese lugar. No le está diciendo que vaya de paseo, sino que vaya y viva en ese lugar, que more en ese lugar. Y que allí él le dio la orden a una mujer viuda que lo iba a sustentar. Entonces dice la palabra de Dios que cuando él llegó, cuando hizo caso y se fue para Sarepta, llegó a la puerta de la ciudad y una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Hasta ahí está todo perfecto, ¿verdad? Todo está tranquilo. Pero si vemos el versículo 12, dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, ¿para qué? Para entrar y prepararlo. Para entrar y prepararlo para ella y el hijo. ¿Y qué más dice? Lo comeremos y luego moriremos. Y luego moriremos. Escúcheme bien lo que está diciendo aquí. Ella le dice al profeta: ¿cómo le voy a dar yo pan si lo que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite que está destinado para que preparemos un pan para comer yo y comer mi hijo, y luego ¿qué? Moriremos, porque no tenían absolutamente nada más. No tenían absolutamente nada más. Y dice la palabra de Dios: y luego ¿qué? Moriremos. Entonces dice Elías: no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Yo te pregunto a ti el día de hoy: ¿estás dispuesto a entregar lo poco que crees que tienes? ¿Estás dispuesto tú a entregar lo poco que tienes sabiendo que te vas a quedar sin nada? ¿Estás dispuesto a obedecerle a Dios cuando te dice: entrega lo que tienes en la mano porque te voy a bendecir? ¿Estás dispuesto a abrir la mano y soltar lo que tienes? El profeta le dijo: no tengas miedo, ve, haz como ha dicho, pero hazme primero a mí una pequeña torta cocida bajo la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, tengamos en cuenta bien que si nosotros queremos ver la gloria de Dios, es necesario desprendernos de todo aquello que Dios nos pide que hagamos. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, comienza a desprenderte de todo lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nosotros leemos este relato del profeta Elías y la viuda de Sarepta, podemos quedar maravillados, ¿verdad? Porque vemos el respaldo de Dios sobre el profeta. Pero hoy no vamos a ver ni a recalcar el respaldo de Dios sobre el profeta. Hoy vamos a estudiar sobre cuánto estás dispuesto tú a entregarle a Dios para ver su gloria. Pensemos por un momento, hermanos, en esta situación. Nos dice que el Señor le está pidiendo a la viuda todo lo que tenía, ¿verdad? Ella tenía solamente el puñado de harina y el poquito de aceite, y el Señor se lo estaba pidiendo para que se lo entregara aquí al profeta. Versículo 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios,
que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y después que moramos. Ella no tenía nada más. Entonces nos preguntamos nosotros, ella es la gran pregunta de nosotros: si el Señor es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué mandó este profeta a donde la viuda más pobre que vive en ese pueblo? ¿Por qué el Señor no mandó al profeta a donde el rey, o a donde el millonario, o a donde el hacendado? ¿Para qué? Para que lo sustentara. ¿No te preguntas tú eso? ¿Por qué el Señor mandó a su profeta a donde la viuda más pobre de ese pueblo? Para probar su fe, para bendecir, para glorificarse. Gloria a Dios por eso. Dios necesitaba glorificarse en la escasez, para que conozcamos que Dios es un Dios que hace de lo imposible lo posible. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita mi dinero. Dios necesita tu corazón y mi corazón. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué el Señor no lo mandó a otra persona? ¿Por qué el Señor lo mandó simplemente a qué? A donde la viuda que no tenía. Entonces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pides a mí que trabaje en tu obra si tú sabes que yo estoy ocupado? Tú sabes que tengo un trabajo de tiempo completo, tú sabes que tengo una familia, tú sabes que tengo compromisos. Señor, yo no puedo. Señor, ¿por qué no manda a mi hermanito aquel que no hace nada en todo el día? Cuando el Señor te pide a ti que ores por alguna persona, ¿por qué dices tú, Señor, pero es que yo no sé orar? Yo pienso que queda mejor aquel que sabe orar. Porque cuando Dios te pide que traiga los diezmos y las ofrendas, porque dice, Señor, pero ¿por qué a mí? Si el salario que tengo escasamente llega hasta el fin de mes. ¿Por qué no le pides el diezmo a mi hermano que tiene una compañía que produce mucho dinero? ¿Saben por qué? Porque Dios desea glorificarse en la escasez. Porque Dios desea que tú lo conozcas en la escasez. Dios desea mostrar su gloria en medio de la escasez. Hermano, ¿cuánto estás tú dispuesto a entregar a Dios para ver su gloria? Miremos la reacción de la viuda. Ella tuvo miedo. Y es lógico tener miedo. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, nos da miedo. Porque si nosotros tenemos seguro aquí algo y Dios nos pide que lo soltemos, nos da miedo. Sí, Señor, pero lo suelto, ¿con qué me quedo? ¿Verdad? Ella tuvo miedo. Ella tuvo miedo de tomar la decisión. Porque, hermanos, hacer la voluntad de Dios sin fe, ese es el resultado, el temor. Cuando hacemos la voluntad de Dios sin fe, nos da temor. Hermanos, y el temor es el alma predilecta, el alma más poderosa que el enemigo usa hacia nosotros. ¿Por qué? Porque neutraliza nuestra fe y paraliza nuestra obediencia a Dios. El versículo 13 nos dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías le dijo, no tengas temor. El Señor te está diciendo a ti, no tengas temor. No tengas temor. Entrégame lo mejor que tienes para mí. No tengas temor de entregarme el primer día de la semana. No tengas temor de entregarme tu pensamiento. No tengas temor de entregarme tu trabajo. No tengas temor de entregarme tu familia, tus hijos. El Señor le dijo, no tengas temor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija no irá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Ahora, veamos la respuesta y el respaldo del Señor a la obediencia de la viuda. Versículo 15 y 16 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y qué pasó? Dice, y comió él y ella y su casa, ¿por qué? Por muchos días. ¿Sabe cuántos años comieron desde que pasó eso? Durante 2 años, hasta que el Señor volvió y trajo la lluvia a esa tierra. Pero el milagro no está en que la viuda fue y compró un bulto de harina y un galón de aceite.
El milagro no está en que alguien vino y les trajo dotación. Eso lo puede hacer Dios, usar a alguien para qué, para bendecirte. No, el milagro está que con el puñado de harina y el poquito de aceite, ellos comieron, el profeta, la viuda y el hijo por 2 años. Amén. Ese es el milagro. El milagro no es que tienes solo el salario. El milagro es que con lo que estás ganando te alcanza para diezmar y para vivir bien y para vivir bien. Amén. Hermanos, el milagro no está en que el Señor te va a dar otro día a la semana más para que le sirva. No, el milagro está en que teniendo los 5 días de trabajo, tú tienes el día para dedicar al Señor. Yo y mi esposa hemos tenido un pensamiento que Dios nos va, lo que Dios acaba de bendecirnos, nos va a bendecir de lunes a viernes. Porque el sábado y el domingo se lo dedicamos a la familia y al Señor. Y si Dios te quiere bendecir, hermanos, ténganlo por seguro que te va a bendecir de lunes a viernes. El sábado dedícalo a tu familia, el domingo dedícalo al Señor. Tengamos en cuenta, hermanos, que el milagro completo, nuestra mente finita no lo puede entender. Porque te lo vamos a decir, pero ¿cómo con un puñadito de harina y con un poquitico de aceite, cómo el profeta, la viuda y el hijo pudieron mantenerse durante 2 años y comieron? Entonces, aproximadamente, hermanos, fueron 2 años hasta que la lluvia nuevamente volvió a ese pueblo. Mis amados hermanos, tengamos siempre presente, hermanos, que Dios siempre se manifiesta en la obediencia. Dios quiere glorificarse en la escasez. Dios quiere mostrarte a ti y Dios quiere que lo conozcas de una manera diferente a la que lo has conocido. Dios está